Chiquillos, chiquillas, tengan todos ustedes muy buenas tardes, muy buenas, heladas y lluviosas tardes. ¿Cómo están ustedes ahí en sus casas? Espero abrigaditos. Como siempre comenzamos la clase de lenguaje, siendo pasadito las 6:30 de la tarde acá en Puntaje NEM, junto con los chiquillos de la Universidad Católica Silva Enríquez y por supuesto junto a nosotros acá en Puntaje Nacional. Chiquillos y chiquillas, sean todos ustedes entonces muy bienvenidos a esta nueva clase. Espero que estén muy bien, ¿cierto? Y como decíamos, ojalá que estén abrigaditos, porque la verdad es que al menos en la parte centro del país hace frío. Frío y además está lloviendo. Entonces, mejor ver la clase, ¿cierto? Abrigadito, tal vez acostadito y cerca de algún calefactor o alguna cosa similar. Ya, comenzamos la clase del día de hoy, entonces, ¿cierto? Repasando o reviendo lo que estuvimos viendo y lo que hemos estado viendo hace algunas clases atrás. Hemos estado hablando con respecto al discurso público, ¿cierto? Y decíamos que el discurso público lleva precisamente ese nombre porque es un discurso que se emite en situaciones públicas. El nombre lo dice. Es un discurso que se emite entonces ante una multitud, ¿cierto?, de gente que nos quiera escuchar, posee una situación de enunciación determinada, donde el emisor está investido de autoridad. El receptor es colectivo y es quien además dota con autoridad al emisor. Tenemos que utilizar un lenguaje formal para que absolutamente todo el mundo lo tenga que entender. Utiliza además estrategias persuasivas, que es lo que tuvimos viendo la clase anterior, ¿cierto? Decíamos que la persuasión era la manera que teníamos de atraer a un otro frente a lo que nosotros estábamos hablando, ¿cierto? Frente a lo que nosotros estábamos diciendo. En relación a eso teníamos varias estrategias persuasivas, teníamos 5, entre ellas, ¿cierto?, era la apelación al receptor, que en el fondo lo nombrábamos varias veces, las repeticiones que nos indicaban cuál era el tema del discurso, teníamos el uso de la tercera persona del plural, donde utilizábamos el nosotros inclusivo para hacernos parte entonces de ese discurso y así sucesivamente. Entonces, el discurso público, dentro de sus modalidades, se podía presentar de manera oral o de manera escrita. Es decir, puede presentarse de manera espontánea frente a una multitud, como también estar preparado con antelación. El que se presenta de manera espontánea también a su vez tiene la posibilidad de transformarse en un texto escrito, ya que en el fondo se transmiten, ¿cierto? Se transfieren las palabras de la persona que habló al papel. Dentro de las finalidades que posee el discurso público, entonces teníamos la de informar y además la de persuadir. En relación a la de persuadir utilizábamos las estrategias persuasivas y en relación a la estructura que persigue el discurso público, decíamos que tiene una introducción, que en el caso del discurso al momento de ser oral, ¿cierto?, se llama exordio. El desarrollo que corresponde a la exposición del tema, mientras que la conclusión o peroración constituye el final del discurso. Se decía peroración, ¿cierto?, en el caso del discurso público, debido a que esa la palabra que se utilizaba desde los antiguos griegos, quienes fueron precisamente quienes perfeccionaron el arte de hablar ante una multitud. En relación a al desarrollo o exposición del discurso público, tenemos ciertas secuencias que se van siguiendo dentro de este discurso. Por ejemplo, la secuencia descriptiva, explicativa, narrativa o argumentativa, donde cada una de ellas nos va diciendo hacia dónde va apuntando el discurso, qué finalidad persigue el autor, etcétera, etcétera, etcétera. La finalidad descriptiva, por supuesto, tal como lo dice el nombre, describe. La explicativa, tal como es el nombre también, explica. La narrativa nos va contando una historia. Recordemos el discurso que leímos de Steve Jobs, ¿cierto?, donde él nos contaba parte de su historia de vida. Mientras que la argumentativa, tal como es el nombre, argumenta. Y lo que se presenta entonces en el fondo es la estructura de tesis más argumentos que generan finalmente una conclusión. Ya. Entonces, en el título de la clase, ¿cierto?, decía que lo que íbamos a hablar el día de hoy es con respecto a los tipos de discursos públicos. De hecho, por ahí en el chat hace algunos días preguntaron si, así como había discurso público, había discurso privado. Y le dijimos, sí, hay discurso privado, pero vamos a hablar de eso en posteriores clases. El momento ha llegado, este es el momento de hablar de discurso privado, pero no solamente con respecto a él, sino que también vamos a hablar, ¿cierto?,
del discurso comunitario, del discurso político, del discurso ceremonial o conmemorativo y además del discurso religioso. Todos ellos persiguen distintas intenciones comunicativas en relación a lo que persiga el emisor, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad que posee el emisor al momento de estructurar su discurso público? Por eso nosotros lo vamos a ir dividiendo, ¿cierto? Porque ya decíamos que si bien el discurso público posee una cierta situación de enunciación donde el lenguaje mayoritariamente siempre es formal, también hay ciertos momentos en que nosotros tenemos que ir cambiando nuestro lenguaje en relación a la situación en la que nos enfrentemos. Por ejemplo, acá con los amiguitos, ¿cierto? Aquí de esta religión, tenemos que centrarnos en un discurso más bien religioso. Esto vendría siendo un discurso político, ¿cierto? ¿Por qué lo podemos aceptar de esa manera? Porque aparecen pancartas. En el caso de la licenciatura, que ya varios de ustedes están próximos a llegar a esa instancia, los que nos ven, ¿cierto? Estando en cuarto medio, los discursos de licenciatura de fin de año, ¿cierto? De cierre de semestre, por ejemplo, ahora que ya estamos tan cerquita de cierre de semestre, y también los discursos de tipo comunitario que se dan con una finalidad, ¿cierto? Más para la comunidad. Por lo tanto, cuando hablamos del discurso comunitario, que es precisamente uno de los que recién estábamos nombrando, tenemos que considerar que el emisor que emite este discurso comunitario, el emisor que plantea este discurso comunitario, posee una autoridad generalmente dada por la elección. El discurso comunitario, tal como lo dice la palabra, está enfocado en una comunidad, y esa comunidad puede ir variando, ¿cierto?, el número de integrantes, pero para constituir una comunidad necesitamos que haya un número aproximadamente de más de 2 personas por lo menos, ¿cierto? Personas que puedan tomar decisiones, que puedan votar entre ellas, hacer un proceso democrático libre, soberano, etcétera, etcétera, que tenga que ver con una comunidad. Pero cuando hablamos de comunidad, insisto, no vamos a hablar de un número exagerado de personas. Ahora, limitar los números es un poco complejo porque cuando hablamos de discurso comunitario también podemos hablar, por ejemplo, de discursos a niveles comunales, a niveles más que no es, si bien la comuna no es una extensión tan amplia ni de terreno, ¿cierto?, ni de personas, dependiendo de la comuna donde nos encontremos, no nos vamos a limitar a ella en términos numéricos, sino que en términos de las personas que participen en esta instancia. Por lo tanto, en el discurso comunitario, el emisor va a poseer una autoridad que es dictaminada generalmente por la elección soberana y ciudadana de las personas que participan de esta comunidad. De hecho, si se fijan aquí en la imagen, ¿cierto?, decíamos que otro de los elementos de la situación enunciativa del discurso público era el tema del estrado, de un contexto ritual. Y acá en la imagen, ¿cierto?, nos vamos a ayudar con el puntero láser. Acá está. Vemos aquí en esta imagen, ¿cierto?, a una persona que, si se fijan, está casi al medio de una mesa y todas las personas alrededor le están viendo. Eso nos indica que esta es la persona que probablemente mantiene el sistema de autoridad en esa comunidad en específico. ¿Por qué? Porque dentro de los elementos del contexto ritual, de la situación de enunciación, como decíamos, el contexto ritual es uno de los elementos importantes del discurso público. Por lo tanto, este caballero que está acá, si bien no está de pie, ¿cierto?, no está en un estrado, no está con micrófonos abiertos a los que estamos acostumbrados cuando vemos los discursos, sí es una persona a la que se le está prestando atención mientras está hablando. Por lo tanto, por eso podemos hablar de discurso comunitario, porque vemos ahí una comunidad reunida, seguramente, para hablar con este caballero. Ya decíamos entonces que otra de las características del discurso comunitario es que el receptor es una pequeña comunidad. Recordemos que el receptor en el discurso público siempre es un colectivo, ¿cierto?, para que sea discurso público al fin y al cabo. La finalidad que persigue el discurso público, en este caso el discurso comunitario, es variable, ya que va a depender, ¿cierto?, a lo que se desee perseguir, como siempre. ¿Qué tipo de elementos queremos perseguir cuando estamos realizando un texto? En este caso, un texto que generalmente tiene características orales. La finalidad, entonces, en este caso, varía porque tiende a resaltar características del grupo, ¿cierto?, qué elementos son válidos o valederos en relación a lo que se presenta del discurso.
los valores objetivos o también defender ideas. En los discursos comunitarios muchas veces también se dan las situaciones de votaciones, donde las comunidades tienen que decidir qué es lo que van a realizar y cómo. Por lo tanto, también se pueden defender ideas en ese sentido. Entonces, en el discurso comunitario también entra mucho el tema de la persuasión, y como entra el tema de la persuasión, entra también el tema del discurso argumentativo, por poner un ejemplo. Entonces, otro de los elementos importantes con respecto al discurso comunitario es el uso del lenguaje. Decíamos que el lenguaje en el discurso público es un lenguaje formal que todos pudiésemos entender. Sin embargo, en este caso, en el discurso comunitario, dice que el uso del lenguaje debe estar de acuerdo con el nivel cultural del auditorio. Cuando hablamos de comunidades, el receptor es sumamente heterogéneo. Por lo tanto, una de las dificultades que nos encontramos frente al discurso comunitario es que las personas a las que nosotros le vamos a hablar no necesariamente poseen el mismo nivel cultural. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Considerando que el discurso comunitario es más o menos el público, ¿cierto? O el receptor es más o menos restringido, tengo que adecuar mi vocabulario en son de que todas las personas sean capaces de entenderme. Por lo tanto, nuestro lenguaje tiene que estar lo más acorde posible a esa realidad. Eso no quiere decir que si nos encontramos en una comunidad más deprivada, ¿cierto?, de ciertos conocimientos, sobre todo a nivel lingüístico, eso no quiere decir que nosotros nos pongamos a su nivel, sino que simplemente utilizar palabras que les sean más sencillas de comprender, pues no todos poseemos el mismo bagaje cultural. Desde ese punto de vista, entonces, chiquillos, el lenguaje es sumamente importante, porque no solamente porque el lenguaje crea realidades, bla, 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 sino que también porque el lenguaje, ¿cierto?, tiene que estar utilizado siempre a nuestro favor. Y eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior, que el lenguaje, ¿cierto?, la manera en que lo utilizamos siempre tenía que ser a nuestro favor, como lo hacíamos a través de las estrategias persuasivas. Y el uso del lenguaje, precisamente en este caso, está generando una estrategia persuasiva en las personas que están escuchando aquí, insisto, a este caballero que al parecer es el jefe de la mesa. Ya, continuamos. Ya, otro de los discursos que dijimos que aparecen con fuerza dentro de los tipos de discurso es el discurso político, el discurso por excelencia cuando nosotros reconocemos un discurso, ¿cierto? Es el discurso político. ¿Por qué? Porque este no solamente se presenta en periodos electorales, sino que también se puede presentar en periodos de importancia para un país, por ejemplo. Entonces, en el caso del discurso político, el emisor idealmente es un representante, como dice ahí, del mundo político. Si no, el tema político se empieza a perder un poco. Si bien todos somos seres políticos, aquí ya el tema se empieza a perder un poco. Entonces, en el caso del discurso político, el emisor generalmente pertenece precisamente a este mundo y desde y de ese modo se da las características principales que tiene un emisor, que es el hecho de que todas las demás lo observen y sea reconocible por su auditorio. Ahora, el receptor de un discurso político puede ser la totalidad de personas que conforman un país, ¿cierto? En relación, por ejemplo, pensemos en un discurso que haga tal o cual presidente, independiente de si nos gusta o no nos gusta el presidente de turno, necesitamos, ¿cierto?, escucharlo porque lo que plantee me va a servir de alguna manera. Por lo tanto, el receptor, como decíamos, puede conformar un país o también pueden ser sujetos que pertenecen a sectores políticos específicos. Y en ese caso, ahí ya hablamos más de las campañas electorales, donde las personas que están ligadas al mundo político hacen mucha campaña de este tipo, precisamente porque llaman la atención de unas personas que de por sí ya comulgan con sus ideas. No tienen que estar utilizando tanto la persuasión como en cualquier otro tipo de discurso, sino que aquí ya un poco va a la segura a obtener los votos que se plantean. Generalmente, el emisor intenta convencer a los receptores de las ideas que presenta en su discurso. Desde ese punto de vista, entonces, el discurso político se asemeja un montón, muchísimo, a lo que es el texto argumentativo, donde tenemos una tesis, que es nuestra idea, y base, que son todos los elementos, todos los hechos que sustentan, que respaldan que mi opinión es totalmente válida. Ahora, el discurso en este caso, al ser un poquito más amplio de lo que estábamos viendo anteriormente con el discurso ceremonial, el discurso político utiliza un lenguaje más bien formal, que todos entendamos el lenguaje que se presenta ahí. Niños, jóvenes, viejos, ancianos, etcétera, etcétera. Todo el mundo, ojalá, entendiendo lo que se plantea en el discurso político.
Preguntan, ¿político partidista o político de polis griego? Independiente de cualquiera de los dos, el discurso va a ser político igual. Por eso dice ahí que el receptor, ¿cierto?, puede ser la totalidad de las personas que conforman un país. En ese caso, ¿cierto?, sería el término político proveniente de la polis griega. O, en el caso, ¿cierto?, de los sujetos que pertenecen a sectores políticos específicos, que se vendría siendo un político partidista, tal como menciona el biólogo. Ya, después tenemos el discurso ceremonial o conmemorativo. Y aquí me voy a detener un poquitito, chiquillos, y les voy a pedir paciencia y comprensión, porque si se dieron cuenta, la voz no está acompañando el día de hoy y el resfrío está acechando. Entonces como que me cuesta respirar a veces y estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Así que perdón si es que en algún momento se escucha medio extraño, estoy tratando de hacerlo lo mejor posible y espero su comprensión. Gracias por su atención. Ya, continuamos. Decíamos que el otro tipo de discurso público que conocemos, ¿cierto?, es el discurso ceremonial o conmemorativo. Y aquí, en el término ceremonial o conmemorativo, generalmente nosotros asociamos ambas palabras, la ceremonia y la conmemoración, a un suceso alegre. Ya, en este caso, por ejemplo, una licenciatura, que la licenciatura es un elemento donde la mayoría de las personas se siente orgullosa por el logro obtenido, ¿cierto?, de haber salido del colegio o haber superado alguna etapa en el colegio o alguna etapa dentro de la vida académica en general, ¿cierto? Por lo tanto, generalmente lo asociamos a elementos felices. Sin embargo, la conmemoración, la palabra conmemoración, también es la instancia para recordar situaciones que no han sido muy destacables, ¿cierto? Lo que ocurre, por ejemplo, con el Día de la Mujer o el Día del Trabajador, donde ambos días la idea es no celebrar y no decir así como feliz Día de la Mujer, feliz Día del Trabajador, porque son elementos o son días que fueron ganados mediante luchas que la verdad es que esas luchas por detrás tienen efectos bastante tristes. Por ejemplo, en el caso del Día de la Mujer, ¿cierto?, que se conmemora durante el 8 de marzo, generalmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar Feliz Día de la Mujer o celebrar, ¿cierto?, a la princesa de la casa, qué sé yo. Ese elemento de estar celebrando un día que fue ganado mediante una lucha bastante triste, en este caso las no sé cuántas trabajadoras de una fábrica de Nueva York que murieron calcinadas debido a las demandas que estaban solicitando, ¿cierto? Esos días se conmemoran, no se celebran. Por lo tanto, el discurso ceremonial o conmemorativo no necesariamente lo utilizamos solamente en situaciones de felicidad, ¿cierto?, independiente de que sea la felicidad porque estamos superando una etapa o como dice Víctor Avión porque no va a haber más a los compañeros, también puede ser, pero también puede ser en conmemoración de situaciones más bien tristes o desgraciadas. Por lo tanto, en el discurso ceremonial, el emisor, ¿cierto?, varía un poco. Aquí no necesariamente tenemos, por ejemplo, en el caso del discurso comunitario, que teníamos a una persona que generalmente está electa ahí por voto popular. En el caso del discurso político, una persona que también finalmente es electa por voto popular. En el caso del discurso ceremonial o conmemorativo, el emisor no está definido como una figura determinada, sino que en este caso varía. Porque el discurso ceremonial o conmemorativo puede darse en situaciones significativas de la vida familiar, institucional o política. Entonces, en el caso de los discursos ceremoniales, ¿cierto?, nosotros lo podemos ver aquí, en este tipo de imagen, donde se celebra una licenciatura. Sin embargo, también lo podemos ver en instancias como un funeral o un velorio, donde en el fondo se recuerda la vida de la persona fallecida. No es una instancia muy feliz, no para todo el mundo, porque se está hablando de una persona que ya partió desde el plano terrenal, por lo tanto se está haciendo una alabanza o se está recordando, ¿cierto?, a la persona fallecida. Y esa alabanza o ese recordatorio lo puede hacer cualquier persona que haya sido cercana a la persona muerta. Por lo tanto, el emisor siempre va a variar, no vamos a tener un emisor determinado. La investidura de poder de parte del receptor hacia el emisor de este discurso ceremonial o conmemorativo también varía. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de discurso ceremonial o conmemorativo que se presenta en ocasiones o en fechas más bien tristes, el emisor, ¿cierto?, también no necesariamente va a estar investido de autoridad, sino que las personas y la situación que requiere que las personas estén en silencio también se lo va a otorgar.
Por lo tanto, el discurso ceremonial, como decíamos, no necesariamente va a tener un emisor designado, sino que puede ser muchas personas o pueden irse rotando los emisores. Uno de los elementos, ¿cierto?, que tiene este discurso ceremonial o conmemorativo es que tanto emisor como receptor comparten ciertos rasgos comunes. Esto quiere decir que en el discurso ceremonial o conmemorativo, las personas que están ahí, emisor y receptor, suelen conocerse o haber compartido parte de sus vidas. ¿Por qué? Los discursos ceremoniales, como el de la licenciatura, generalmente está guiado por algún profesor que conoce a la generación que está saliendo del colegio o a la generación que está saliendo de la universidad. Por lo tanto, es posible otorgarles ciertas palabras de aliento que van más allá de la simple formalidad, sino que también lo acerca un poco más a la informalidad, al trato más cercano con las personas que están conversando acerca de lo que está sucediendo. Por eso dice que el emisor y el receptor comparten rasgos comunes, porque suelen conocerse incluso, suelen tener una cierta relación. Ahora, el discurso ceremonial o conmemorativo rescata rasgos dignos de elogio de una situación, lo que decíamos, ¿cierto? Un elemento, una situación feliz, mientras que también puede recordar o compartir sentimientos de alegría o tristeza. El ceremonial o conmemorativo alaba cualquiera de los dos fenómenos. Y el lenguaje utilizado, al igual que en el texto, en el discurso comunitario, el lenguaje también va a ser utilizado variando por la variación que tiene la audiencia misma, ¿cierto? El lenguaje que nosotros tenemos que ocupar tiene que ser siempre en pos de que la audiencia me escuche, me vea, me ponga atención. ¿Y cómo logro eso? Utilizando estrategias persuasivas, pero no solamente las que vimos en la clase anterior, sino que también aquellas que nosotros mismos vayamos generando en pos del contexto. Ya, continuamos. Y aquí, chiquillos, vamos a... Momento. Ya, ahí sí. Ya, el cuarto tipo de discurso entonces que podemos encontrar es el discurso religioso. Y tal como el nombre lo dice, y esta vez sí, ¿cierto? Aquí ya no jugamos con el término conmemorativo que tiene estos dos rasgos, ¿cierto? El discurso religioso, tal como lo dice el nombre, está presentado por una persona de una comunidad religiosa. Ahora, cuando hablamos de religión, solemos, como participantes de una cierta comunidad, en este caso una comunidad hispana, ¿cierto? Una comunidad que tiene una fuerte influencia desde la Iglesia Católica, el discurso religioso no solamente trata acerca de la religión católica, apostólica, romana del Vaticano, sino que cualquier autoridad religiosa de cualquiera de las religiones o espiritualidades que pueda haber en el mundo. Por lo tanto, cualquier autoridad o cualquier persona que tenga un cierto reconocimiento a través de su comunidad, ¿cierto? Comunidad religiosa, insisto, va a ser un buen emisor de este tipo de discurso. Después, dice ahí, ¿cierto?, que el receptor debe tener alguna relación espiritual con lo enseñado. ¿Por qué? Porque en términos de fe, las personas suelen ser muy cerradas, porque es una fe, es una creencia propia, ¿cierto? Se transmite muchas veces de manera generacional a través de las enseñanzas familiares que se entregan en torno a este tema. Por lo tanto, el receptor tiene que tener alguna relación espiritual con lo enseñado, porque de esa manera el emisor va a generar mucha más cercanía, mucha más empatía, ¿cierto? Va a tener que recurrir a no tantas estrategias persuasivas, ya que la persona va a estar encantada de lo que está oyendo, porque en el fondo representan lo mismo que esa persona vive y siente. Por lo tanto, el receptor, como dice ahí, debe tener alguna relación espiritual con lo enseñado para no ponerlo en duda, para no conflictuar el proceso del discurso, etcétera, etcétera. Este discurso religioso se presenta en situaciones relacionadas con el ámbito doctrinal, de fe y de un mensaje espiritual divulgativo. Es decir, es un discurso que está ligado a la espiritualidad y a la religión, tal como decíamos, ¿cierto? Por eso dice ahí que se relaciona en el ámbito doctrinal. Es decir, tiene que ver con
todas las doctrinas, todos los pensamientos más propios, más enraizados que tenemos nosotros los seres humanos en torno a cómo vivimos nuestra espiritualidad. Y finalmente, el lenguaje que se utiliza es formal, sugestivo y más cercano, porque el orador tiene que poder hacer partícipe a todas las demás personas que lo están escuchando. Desde ese punto de vista, entonces, claro, aquí en la imagen tenemos dos figuras religiosas, ¿cierto? Que pertenecen a dos religiones distintas además. Sin embargo, también podemos encontrar discurso religioso al momento de asistir a alguna misa, al momento de asistir a algún, no sé cómo se llaman las otras celebraciones que hacen las distintas religiones, pero cualquier celebración religiosa que se haga en torno a alguna religión determinada. Ya, hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Queda alguna duda? Vamos, tiki-taka, dicen. La palabra tiki-taka, por ejemplo, la frase tiki-taka no sería una frase que podríamos utilizar en un discurso. Le falta formalidad. Sin embargo, podríamos utilizarla tal vez en un discurso ceremonial. Perdón, no ceremonial, en un discurso comunitario. Ya, me dicen que van bien. Sí. Entonces, proseguimos con la clase, porque dijimos que íbamos a hablar no solamente acerca de estos tipos de discursos, que en el fondo tienen mucho que ver con el discurso, no tienen mucho que ver. Pertenecen, ¿cierto? Son clasificaciones del discurso que tiene que ver con el discurso público, el discurso que está dirigido a muchas personas, ¿cierto? En ese sentido, vimos el discurso comunitario, que si bien está dirigido a una comunidad no necesariamente muy amplia, puede ser una comunidad pequeña, igual es comunitario porque las personas le dan características importantes al emisor. Pasamos por el discurso político, donde el emisor está tratando de ganarse también la confianza de algún otro para que vote por él o ella. Después tenemos el discurso ceremonial o conmemorativo, que tiene que ver con tanto las celebraciones de lo positivo, de lo rico, de lo bueno a onda que puede ser la vida, ¿cierto? Mientras que por otro lado también puede recordar algún elemento de alguien que, por ejemplo, ha fallecido o ha ocurrido alguna tragedia, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos el discurso religioso, que es el que podemos presentar en torno a la doctrina y a la fe. Ahora, estos tipos de discursos, como decíamos, son discursos públicos. Llegan a una gran cantidad de personas. Sin embargo, existe otro tipo de discurso, que es un discurso que no llega a muchas personas, y es el llamado discurso privado. Ya, entonces, como decíamos, vamos a tener, así como tenemos el discurso público, también vamos a tener una emisión, ¿cierto?, que tiene que ver con el discurso privado. Pero antes de pasar al discurso privado, tenemos que recordar que el discurso posee ciertas secuencias en su interior. Por lo tanto, el discurso privado, el discurso público pueden también pertenecer o tener ciertas secuencias que tienen que ver con lo expositivo, con lo narrativo, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que tener eso en mente. Esta clasificación de discurso público y discurso privado tiene que ver con la manera en que nosotros emitimos los mensajes a un otro o a otros. Por lo tanto, el discurso privado, tal como dice el nombre, es un discurso que se emite en situaciones comunicativas personales. El discurso privado va a llegar como máximo a nuestra familia, porque la familia es un núcleo donde el discurso no debiese salir desde ahí, ¿cierto? A no ser que tengamos la confianza para contarlo o llevarlo a otro núcleo familiar que, insisto, vuelve a ser igual discurso privado. Por lo tanto, el discurso privado se presenta dentro de las esferas más bien privadas que tenemos los seres humanos, como nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hermanos, nuestros amigos, pero es una comunidad muy pequeña que no le alcanza, ¿cierto?, a hacer que el otro tenga cierta investidura de emisor importante. Por lo tanto, las características que tiene el discurso privado son las siguientes. Por un lado, el emisor conoce al o los receptores y mantiene algún vínculo con él. Por lo tanto, en el discurso privado, los participantes, ¿cierto?, sí se conocen, sí tienen una relación, sí se conocían desde antes, lo que les permite establecer una comunicación directa entre ellos. El emisor y el receptor, además, prima la simetría por sobre la asimetría. Decíamos que esos conceptos eran elementos que vienen tomados desde
el mundo de la matemática, donde los elementos simétricos son por los dos lados exactamente iguales, no cambia uno con el otro, mientras que los asimétricos, los lados cambian y son distintos. Lo que ocurre en las figuras geométricas, por ejemplo, si partimos un cuadrado exactamente a la mitad, ambos lados se parecen, mientras que si compartimos un mismo cuadrado hacia un lado, no sé, le dejamos 3/4 de la hoja, 3/4 del papel, ese cuadrado ya no es igual en cada una de sus partes. Por lo tanto, el discurso privado, el emisor y el receptor, como ya se conocen, prima la simetría por sobre la asimetría. Además, en el discurso privado, los temas corresponden a un interés particular entre los participantes, es decir, están ahí escuchando ese discurso por un motivo en particular. Lo que pregunta el biólogo, ¿cierto? Si este discurso privado se puede dar en un cumpleaños, exactamente, se puede dar en un cumpleaños porque estamos en una situación más bien cerrada, una zona de confort para cada uno de nosotros. Y finalmente, el discurso privado, una de las gracias que tiene es que puede poseer una estructura de diálogo cuando se trata de comunicación oral, es decir, un discurso emitido a nivel oral, verbal, ¿cierto? O de cartas cuando se trata de comunicación escrita. Cuando yo escribo una carta, cuando yo escribo un diario de vida, cuando yo escribo algún elemento para un otro, estoy hablando ya de discurso privado porque estoy entendiendo que esa persona debe entenderme también porque ya me conoce, ya tenemos una cierta relación, por lo tanto nosotros emisores y receptores mantenemos un vínculo, tenemos simetría en torno a lo que pensamos. El tema es de interés particular, es decir, solamente para estos participantes, etcétera, etcétera. Ya, ahora, y aquí nos vamos a poner al medio, ¿cierto? Vamos a ver si es que... Sí pude. Ya, ahí mejor, para que se vea bien la imagen. Muy raro verse así. Ya, entonces, la relación simétrica y asimétrica son conceptos que hemos estado utilizando constantemente a lo largo de las últimas clases, ¿cierto? Y si bien lo hemos explicado, puede que todavía quede alguna duda con ambos conceptos. Es muy probable y en todo caso no es nada malo, es un elemento que ocurre. Ya, cuando hablamos de relaciones simétricas o asimétricas entre emisor y receptor, estamos hablando acerca de los grados de confianza y conocimiento que posea cada uno de estos elementos comunicativos. Por lo tanto, en la simetría, la relación que se va a establecer entre emisor y receptor cumplen exactamente el mismo rol. Ninguno de los dos es más que el otro, ninguno de los dos sabe más que el otro, por lo tanto lo que existe ahí entre ellos juntos, ¿cierto? Entre estas dos personas, es una relación entre pares, son iguales. Por eso se habla de una relación simétrica. Si nosotros decíamos, insisto, si cortamos un cuadrado a la mitad, exactamente a la mitad, tenemos dos lados totalmente simétricos, los dos son iguales. Ejemplos de relaciones simétricas se dan entre los amigos, entre familiares, entre compañeros de curso, entre otros distintos también. Por otro lado, tenemos la situación o el elemento, ¿cierto?, asimétrico de la relación entre emisor y receptor, donde en este elemento, ¿cierto?, en las relaciones asimétricas, lo que se debe cumplir para ambos elementos comunicativos, para emisor y receptor, es la aparición de distintos roles en relación a la relación, precisamente, que cada uno de ellos posea con el otro. Por eso, en las relaciones asimétricas, las personas se alejan un poco, ya sea a nivel intelectual, es decir, de lo que conocen, como también de los cargos que ostenten. Por lo tanto, la relación asimétrica es sumamente piramidal y sumamente segregadora, por decirlo de alguna manera, porque la relación asimétrica permite que un otro se vea alejado debido a que no cumple con este proceso de simetría. Entonces, ejemplos de relaciones asimétricas encontramos en un padre-hijo, ¿cierto? Donde ninguno de los dos es igual al otro, por mucho que se parezcan. Profesor-alumno, doctor-paciente, presidentes-ministros, entre otros elementos. Donde en la relación asimétrica, entonces, además, lo que se hace es que prime el uso del buen trato entre cada uno de los participantes. Ya, vamos a leer este texto que tenemos acá. Me voy a desaparecer por mientras. Ya, entonces el texto que tenemos en pantalla es una carta que Gabriela Mistral escribió a su primer gran amor, que fue un varón,
llamado Alfredo Videla. Ya, porque hacemos recalcar el hecho de que este caballero sea varón. Porque las cartas, al morir generalmente los autores se revelan una serie de cartas que han generado con otras personas para conocer aún en mayor profundidad a los autores. Entonces así tenemos las cartas de Hemingway, las cartas de Ernesto Sábato, tenemos las cartas de una serie de escritores. En el caso de la Gabriela Mistral también utilizaba mucho el tema de las cartas. De hecho hay cartas que compartió con Pablo Neruda, por ejemplo, ya que eran contemporáneos. En este caso, nos encontramos con una carta que le escribió a su primer gran amor. Un hombre llamado Alfredo Videla, que era como 20 o 30 años mayor que ella. Y Gabriela Mistral, la carta que le escribe es una carta de amor, básicamente. Y esta carta dice así: sus cartas me son infinitamente gratas y queridas al recibirlas en estas soledades, donde es mi eterno pensamiento usted. Ninguna mujer le habrá querido ni le querrá con el cariño sólido, grande y abnegado con que yo lo he hecho. Jamás un hombre me ha hecho sufrir como usted de celos. Jamás ninguno ha motivado mis desvelos, ni me ha llenado el alma de penas sin nombre como usted. No es mi cariño esa pasión loca y desbordante que muere con la ligereza con que nace. No. Usted habrá visto en mí ideas y sentimientos muy diversos de los que la generalidad de las mujeres. Se lo repito, no habrá otra alma en que su amor haga lo que en mí. Mi amor es calmado, intenso y noble. No hay en él falsedad ni perfidia. Entonces, ¿cierto? Porque justamente en el chat están preguntando por cartas. Entonces, esta carta se configura, vamos a devolvernos, ¿cierto? Nada que ver acá. Esta carta se configura como un discurso privado, ya aquí nos vamos a aparecer otra vez, se configura como un discurso privado, ya que, si se fijan, ¿cierto?, la situación comunicativa que se genera entre las dos personas, emisor y receptor, la Gabriela Mistral y este caballero Videla, ¿cierto?, se da en una situación comunicativa totalmente personal e íntima, entre ellos dos como personas, ¿cierto? O como la pareja que en algún momento fueron, la pareja que al menos Gabriela Mistral intentó con él. Por lo tanto, cumple con las características de ser un discurso privado, ¿cierto? Donde el emisor y receptor se conocen, donde tenemos más bien una simetría entre las palabras utilizadas, sobre todo considerando que la carta era una carta más bien muy íntima, ¿cierto? De amor, donde la Gabriela Mistral le dice que nadie lo va a querer más de lo que ella lo quiso. Los temas son de interés particular entre los hablantes o entre los participantes, donde en realidad donde la Gabriela Mistral le dice y le pone su corazón a los pies a este hombre, ¿cierto? Y como decíamos, puede poseer una estructura de diálogo cuando se trata de comunicación oral o de cartas cuando se trata de una comunicación escrita. Y en este caso nos encontramos frente a una comunicación escrita. Entonces, vamos a ver. Ya, decíamos que entre emisor y receptor hay un cierto conocimiento, ¿cierto? Ambos saben de la existencia del otro, se conocen de alguna manera, son más bien cercanos. En la frase, ninguna mujer le habrá querido, ni le querrá con el cariño sólido, grande y abnegado con que yo lo he hecho, ella le está diciendo, yo te conozco más que nadie y te amo más que nadie. Por lo tanto, se conocen. Gabriela Mistral afirma que ella conoce a este hombre y que lo ama más que absolutamente nadie en el mundo. Decíamos además que se genera una relación de simetría entre emisor y receptor. Jamás un hombre me ha hecho sufrir como usted de celos. Jamás ninguno ha motivado mis desvelos ni me ha llenado el alma de penas sin nombre como usted. Decíamos que el concepto de simetría, ¿cierto?, era una relación que se establecía entre los hablantes de un acto comunicativo que cumplen exactamente el mismo rol. Es decir, donde existe una relación entre pares. En este caso, ambos son pares porque fueron pareja. Y entre la pareja las personas son pares, son iguales, ninguno está por sobre el otro. Por lo tanto, a pesar de que en realidad la Gabriela Mistral le está reclamando que este hombre, ¿cierto?, la hacía sufrir y de que la hace ponerse celosa, independiente de eso, ellos configuraron una pareja, por lo tanto son iguales, hay una simetría entre ambos.
Decimos también que teníamos un tema de interés particular al emisor y receptor. En este caso, sus cartas me son infinitamente gratas y queridas al recibirlas en estas soledades, donde es mi eterno pensamiento usted. Yo creo que para ambos, ¿cierto? Tanto emisor como receptor, tanto para la Gabriela Mistral como para el Alfredo Videla, era de interés el tema de Alfredo Videla. ¿Quién era Alfredo Videla, básicamente? Por lo tanto, para ambos el tema es de interés. Cuando hablamos de interés particular, estamos hablando de que solamente le atañe a ellos y a nadie más que ellos. En este caso tenemos una carta, por lo tanto tenemos dos versiones, ¿cierto? Esperando que Alfredo Videla conteste la carta de Gabriela Mistral. Por lo tanto, la relación se da solamente entre ellos dos. Decíamos además que que el discurso privado es bastante similar a un diálogo. Y en este caso, ¿cierto? Cuando Gabriela Mistral menciona que sus cartas me son infinitamente gratas y queridas al recibirlas en estas soledades, quiere decir que hay una especie de carteo. El carteo, un concepto muy antiguo que ahora ya se utiliza nada, el carteo era precisamente el acto de intercambiar cartas. Por lo tanto, en este caso, ciertamente tenemos una similitud a un diálogo debido a que si ella le dice, sus cartas me son infinitamente gratas y queridas al recibirlas, significa que ya ha recibido varias y que esta es precisamente la contestación a una de las cartas enviadas por Gabriela Mistral. Por lo tanto, se genera una especie de diálogo, tanto emisor como de receptor. Entonces, me voy a mover aquí un poquito. Ya, ahí sí. Entonces, si pensamos en las diferencias entre discurso público y discurso privado, decíamos que el discurso público, y esto ya también es para ir un poco concluyendo con el tema del discurso público, chiquillos. Decimos que la diferencia que hay entre discurso público y discurso privado es que el discurso público, por ejemplo, es el emisor y el receptor no necesariamente se conocen, ¿cierto? Es más probable que el receptor conozca al emisor que al revés. Por lo tanto, hay una relación de cierta lejanía. Por eso mismo utilizamos este contexto ritual que decíamos, donde el emisor del discurso público se presenta ante un estrado, porque de esa manera todos lo pueden escuchar, ¿cierto? Mientras que en el discurso privado, el emisor y el receptor poseen una relación, se conocen, al menos. Ambos se conocen, ambos saben quién es el otro. En el discurso público, el receptor es colectivo. Decíamos que de hecho por eso tiene ese nombre, por eso se llama discurso público, porque logra captar el interés de muchas personas. Mientras que en el discurso privado, el receptor es más bien individual o es muy reducido. ¿Por qué? Y aquí justamente lo que estaban preguntando, ¿cierto?, con respecto a los tipos de cartas. El receptor puede ser individual, en este caso en la carta de Gabriela Mistral estaba dirigido a un hombre, mientras que también tenemos estas cartas que a lo mejor le dejamos a alguna familia o una cierta práctica que se utilizaba mucho para la época de Navidad, ¿cierto?, que ahora ya ha caído un poco en desuso, pero sin embargo en Estados Unidos todavía se utiliza y la podemos ver en las películas hollywoodenses, que es el intercambio de tarjetas de Navidad. Entonces, esas tarjetas no están necesariamente dirigidas a una persona, sino que están dirigidas a, por ejemplo, la familia. En ese sentido, entonces, el discurso privado se cumple, porque ya decíamos que la familia es el núcleo, básicamente, en el que nosotros nos movemos, las personas que más nos conocen. En el discurso público prima la asimetría, precisamente porque ya habíamos dicho que emisor y receptor no necesariamente se conocen. El emisor está investido de autoridad, mientras que el receptor le da la autoridad al emisor. Mientras que en el discurso privado las personas que se relacionan son iguales. Es decir, tenemos ahí una relación que no escapa de reglas, ¿cierto? No tenemos una jerarquía, sino que son dos personas que priman de manera indistinta. En el discurso público tenemos un tema de interés general para todas las personas, ¿cierto?, que tienen que ver ahí con el tema que se está presentando, mientras que en el discurso privado tenemos un tema de interés particular, solamente atañe a este receptor individual o solamente atañe a este grupo reducido. Por lo tanto, el tema es para ellos, los demás no nos va a interesar o no debiésemos interesarnos si es que no somos muy copuchentos, ¿cierto? Y en el discurso público la estructura es más bien fija, lo que estábamos hablando cerca varias clases atrás, ¿cierto?, con respecto a la estructura del discurso público, que teníamos una introducción llamada exordio, una exposición y una conclusión llamada peroración, mientras que en el discurso privado se genera una estructura más bien y bastante más similar a un diálogo, o también podríamos decir a una carta. Ahora, hay unas preguntas bien interesantes en el chat y las vamos a contestar, ¿cierto? Melissa, por ejemplo, preguntaba con respecto a qué pasaba con las cartas al director, ¿qué serían? Y Javiera le contesta que sería un discurso privado, formal, asimétrico, yo creo, quizás me equivoco.
Y pucha, sí, se equivoca Javiera, pero no en todo. No es un discurso privado, es un discurso público porque las cartas al director son publicadas por el medio ante el que se presentan. Ya, si yo mando una carta al director, al diario El Mercurio, al diario La Tercera, si es que mi carta sale seleccionada, la va a leer un montón de personas. Si bien va dirigida al director, tal como lo dice, de hecho se llaman cartas al director por algo, esa carta va a ser presentada y va a ser analizada no solamente por el director y el dueño del diario, sino que va a ser analizada por todas las personas que puedan leer esa carta. Por lo tanto, en ese caso estamos hablando de un discurso más bien público. ¿Cómo podemos además corroborar que se trata de un discurso público? Precisamente por la asimetría que se presenta entre la persona que envía la carta y la persona que responde o publica esa carta. Además, si bien, insisto, la carta tiene el nombre de cartas al director, ¿cierto? El receptor igual es colectivo y el tema es de interés general. Nos genera, está relativo a todas las personas que estamos leyendo esas cartas, ¿cierto? Porque las cartas al director generalmente hablan acerca de alguna noticia que se publicó en el periódico, ¿cierto? O hablan acerca de algún elemento que se está configurando dentro de la sociedad, por lo tanto, es un tema de interés general. ¿Ya? Sí, entonces, de las cartas al director de discurso privado tienen solamente el nombre. Nada más que eso. El discurso, las cartas al director entonces vendrían siendo discurso público. A ver. El biólogo pregunta, ¿WhatsApp alcanza para discurso privado? Sí, efectivamente, WhatsApp alcanza para discurso privado, porque es una relación que se genera entre tantas personas. Y de hecho, si lo piensan, incluso, ¿cierto? Tenemos en WhatsApp tenemos la posibilidad de armar grupos con quienes conversar, pero toda la información que se transmite a través de ese grupo es información privilegiada, podríamos decirlo de alguna manera. Es una información que es de interés particular a ese grupo y no a más gente. Por lo tanto, lo que ocurre con WhatsApp es un discurso privado más. Sí, es un discurso privado porque tenemos la relación entre emisor y receptor, tenemos un receptor reducido, ¿cierto? Hay una simetría entre los hablantes. El tema es de interés particular, la estructura es bastante similar a la de un diálogo además. Por lo tanto, tenemos ahí discurso privado en el caso de WhatsApp. Ya, aquí estaban haciendo también un comentario con respecto, vamos a mostrar, creo que puedo hacer eso. ¿Cierto? El biólogo hace un comentario también con respecto a las cartas de amor que enviaba Violeta Parra, que también eran bien intensas como las de la Gabriela Mistral. Debe ser porque igual entre ellas comparten ciertos rasgos como de mujer fuerte, ¿cierto? Fueron mujeres muy fuertes, de carácter muy fuerte dentro de la sociedad, una sociedad que no está acostumbrada a ese tipo de relaciones o a ese tipo de intensidades en mujeres. Víctor habían tomado un tema bien importante que es con respecto a los pantallazos de WhatsApp. Claro, todo cambia con un pantallazo, sí, efectivamente. Ahí ya, a veces los discursos cambian un poco debido a las influencias de las redes sociales. Ya, nos vamos con las preguntas de la clase. Estas preguntas van a ser preguntas de selección única o múltiple. Dentro de 5 alternativas, entonces, vamos eligiendo aquellas alternativas que son las correctas en relación a la pregunta planteada. Entonces, y ahora sí... no, pero podemos mover. Vamos a utilizar... ya. A ver... Aquí estoy aprovechando de jugar porque esto no lo había hecho. Ya, ahí sí. Qué pequeñita. Ya. Entonces, tenemos actividad de aplicación, preguntas de contenido. El emisor en el discurso público se caracteriza por 1. Posee autoridad en el tema del discurso. 2. Debe tratar a su audiencia como niños que no saben de lo que se está hablando. O 3. La relación que se establece con la audiencia es asimétrica. Ya, ojo. Cuando... Aquí está mal estructurada la pregunta. Me acabo de dar cuenta. Es una tontera. Así es como una letra cambia todo. Ya, ahora sí. Ojo aquí. Con cómo responder este tipo de preguntas, ¿cierto? Hay muchos conceptos en esta pregunta.
Están riendo. Hay muchos conceptos en esta pregunta. Una de ellas, ¿cierto? Es el hecho de que dice emisor. Entonces me están preguntando por el emisor. Generalmente para responder a este tipo de preguntas, chiquillos, es importante que recalquemos, ¿cierto?, los conceptos clave por los que me están preguntando. ¿Por qué? Porque puede ser, en este caso no sé, porque me estoy haciendo la loca, ¿cierto? Pero en este caso puede ser que tal vez las alternativas o alguna de las alternativas estén referidas al receptor. Por lo tanto, yo voy a decir, lo voy a leer y voy a decir, pero sí, pues eso tiene que ver con el discurso público, pero resulta que me están preguntando por el emisor. Entonces, consejos, ¿cierto? Estos son consejos para la vida, consejos para la universidad, consejos para el colegio. Marquen aquel concepto por el que se le está preguntando. Entonces me dicen, en el emisor, en el discurso público. Otro concepto importante porque recientemente vimos el discurso privado. En este caso me están preguntando por el emisor. En el discurso público, ¿qué características posee este emisor? Entonces, están divididas las respuestas. Víctor dice que no ve nada. ¿Ve ahora, Víctor? ¿Qué me dice? Melissa dice que es la A. Smoke Bohemia Films dice que es la E. Es decir, que la A dice que posee autoridad en el tema del discurso. Smoke Bohemia Films dice que es la E, es decir, 2 y 3, que debe tratar a la audiencia como niños que no saben de lo que se está hablando y que además la relación que se establece con la audiencia es asimétrica. O sea, veo borroso. Cámbiale la calidad del video, Víctor. Ya, vamos a ver. Y efectivamente es la E. ¿Por qué es la E? ¿Cierto? Y aquí nuevamente dice otra palabra. Chuta. Ya, Smoke Bohemia Films, ¿cierto? Que era quien había contestado y Víctor también ahora contestó correctamente. El emisor del discurso público se caracteriza por posee autoridad en el tema del discurso. Decíamos, ¿cierto?, que la autoridad del emisor, ¿cierto?, no solamente se la daba el receptor, que de por sí tiene que darle la característica de autoridad, ¿cierto? Tiene que escucharlo, tiene que llamarle la atención, por eso vimos todo este tema de las estrategias persuasivas. Por lo tanto, posee autoridad en el tema del discurso, tiene que ser una persona que sabe de lo que se está hablando. Y además, la relación que establece con la audiencia, es decir, con el receptor, debe ser asimétrica, no puede ser un igual a ellos. ¿Por qué? Porque está dando un discurso de características públicas, que decíamos que en esa situación de enunciación, ya de por sí el hecho de tener presente al emisor dentro de un estrado o dentro de un elemento privilegiado, ¿cierto?, donde la multitud lo puede escuchar o lo puede ver, ¿cierto?, ya eso inmediatamente nos da que es asimétrico. Además, tal como dice Melissa, ¿cierto?, es asimétrica porque no todos lo conocen, no todos conocen el tema del que se está hablando. Por lo tanto, es efectivamente también asimétrica. Entonces, la alternativa correcta es 1 y 3. La 2 la descartamos inmediatamente porque esto debe tratar a su audiencia como niños que no saben de lo que se está hablando. No tiene nada que ver porque en realidad decíamos que el lenguaje tiene que ser lo más formal posible. Para hablar solamente con niños, nosotros no utilizamos necesariamente un lenguaje formal, sino que también podemos utilizar un lenguaje más con metáforas, cosas que los niños puedan entender de mejor manera. Por lo tanto, alternativa correcta, tal como habían dicho algunos, ¿cierto?, dentro del chat, es la alternativa E, 1 y 3. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un discurso público? A. ¿Usted estaba enterado de las circunstancias en las que ocurrió el crimen? B. Señor apoderado, le comunico que su hijo mañana saldrá a las 13 horas. Qué rico sería salir mañana a las 13 horas. C. Compañeros, estamos aquí para recordar a nuestro destacado profesor que en un día como hoy, hace ya un año, nos dejó para siempre. D. Según nuestras fuentes, la conocida modelo María José González ha estado saliendo frecuentemente con el futbolista Alexis Salas. Señores pasajeros, a líneas aéreas Flying,
les comunica la salida de su próximo vuelo con destino a Arica. Ya. Ustedes dicen que es la C. Vamos a ver si es la C. Y efectivamente es la letra C. Ahora, ojo, que hay varias que podrían ser también motivo de duda, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Descartamos inmediatamente A y B? No. ¿Por qué? Porque la palabra está dirigida a uno solo. Usted estaba enterado, señor apoderado, es una persona. Por lo tanto, A y B las descartamos inmediatamente porque no corresponden, ¿cierto?, al discurso público, sino que sería más bien un discurso de tipo privado. Me están preguntando por discurso público. Ya. Después, la C, ya dijimos que era la C, ¿cierto? D. Según nuestras fuentes, la conocida modelo María José González ha estado saliendo frecuentemente con el futbolista Alexis Salas. Si eso se me plantea a mí, en una revista, en un diario, en la televisión, ¿cierto?, los programas de farándula, yo podría decir, pero eso también es discurso público porque es de interés general o es de un interés compartido por cierta parte de la población. Ya, lo vamos a dejar pendiente. Ahora, las letras C y la letra E comparten una característica que las podrían hacer parte, ¿cierto?, de un discurso público. En este caso, hay el uso del vocativo en ambos. Se les habla a cada uno de ellos, ¿cierto? Sin embargo, Líneas Aéreas Flying les comunica la salida de su próximo vuelo con destino a Arica. Estás limitando mucho más el público de lo que se hace aquí. Este discurso nosotros podríamos escucharlo, ¿cierto?, en un aeropuerto. Sin embargo, en un aeropuerto sale un montón de gente que va a distintas partes del mundo. Arica, Iquique, Mendoza, Antofagasta, Calama, Tailandia, Finlandia, España, todo el mundo. Entonces, en este caso, ¿cierto?, este discurso del señores pasajeros, líneas aéreas flying, bla, 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 claro, se presenta en una situación pública, pero va dirigida solamente a un público en particular, no a todo el público que lo va a oír. Por lo tanto, por eso desechamos la letra E, que vendría siendo señores pasajeros, bla, bla, bla. Ya. Esa es la causa de que la E no sea, ¿cierto? Porque, de hecho, el biólogo está preguntando por la letra E. Y la letra D, que dijimos que le íbamos a dejar pendiente, según nuestras fuentes, la conocida modelo María José González ha estado saliendo la. Ocurre exactamente lo mismo que en esta. Nosotros podemos prender la televisión, están dando el matinal y me hablan acerca de la última copucha de la farándula donde la señorita María José González está saliendo con el futbolista Alexis Salas. Si esto nosotros lo escuchamos, por ejemplo, en un matinal, como decíamos, ¿cierto?, voy a estar viendo la televisión y voy a decir, no me interesa, y la cambio. Deja de ser público. O sea, no deja su característica pública, pero ya el hecho, ¿cierto?, de llamarme la atención, de tener todas estas características donde tienen que mantener mi atención constantemente, se pierden, porque yo cambio la televisión. ¿Sigue siendo discurso público? Sí, lo es, pero no posee todas las características necesarias para mantener el discurso público, siendo cierto lo que es. En el caso de la letra C, compañeros, estamos aquí hoy para recordar a nuestro destacado profesor que un día como hoy, hace ya un año, nos dejó para siempre. Las personas que están ahí conmemorando, ¿cierto?, la partida de este profesor, están ahí precisamente en esa situación, para escuchar ese tipo de discurso, para recordar la memoria de este profesor. Por lo tanto, va a mantener, supuestamente, las características necesarias para mantener la atención de los receptores, para tener uso vocativo, para tener repeticiones, bla, 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 y todas las características que vimos con relación al discurso público. Entonces, si se fijaron, la letra E, me veo muy pequeña, la letra E y la letra D podrían ser, pero tienen esos errores, ¿cierto? Esa manera de formular equivocada. Ya, Javiera Schaff dice que ella ya está en Arica. Súper bien, pues, chiquilla. Maravilloso. Maravilloso.
Alexis Salas, el matador maravilla, se ríen ahí de los nombres. Ya, ¿cuál o cuáles de las siguientes características es o son propias del discurso público? 1. Presencia de un moderador. 2. Exposición y defensa de un punto de vista determinado en oposición a otro u otros divergentes. 3. Emisor investido de autoridad para pronunciarse sobre un determinado tema. Ya, vamos a ver. Y es la C, efectivamente. Solamente la 3. ¿Por qué? El discurso público no requiere de un moderador para existir. Esta es una característica del debate. No. Eso, inmediatamente acuérdense que esta es la gracia de estas preguntas, que nosotros podemos ir eliminando respuestas. Nos quedamos con solo 2 o solo 3. Exposición y defensa de un punto de vista determinado en oposición a otro u otros divergentes. Nuevamente tenemos debate. Adiós. Nos quedamos con la letra C. Emisor investido de autoridad para pronunciarse sobre un determinado tema. Chiquillos, no podemos olvidar que el discurso público está ahí presente precisamente para que nosotros, receptores, nos llame la atención lo que se presenta ahí. Y además, para que nos llame la atención, el emisor debemos irlo embistiendo de autoridad. Y además, el emisor ya de por sí igual debe ser una autoridad en la materia planteada. Ya, otra pregunta. En la semana pasada estaban ahí, profe, haga preguntas para ver si nos quedó claro ya. Querían preguntas. Hay preguntas. Preguntas de contenido. Mi discurso será una larga travesía, un viaje mío por regiones lejanas y antípodas, no por eso menos semejantes al paisaje y a las soledades del norte. Hablo del extremo sur de mi país. Este es un fragmento del discurso de Pablo Neruda en la entrega del Premio Nobel de Literatura en el año 1971. ¿A qué tipo de discurso? Nuevamente me tengo que achicar porque no se ve. Ahí sí. ¿A qué tipo de discurso emitido en situación pública corresponde el fragmento anterior? ¿Será un discurso comunitario, religioso, ceremonial, político, me salté, o familiar? Ya, vamos a ver entonces. Y efectivamente, ¿cierto? Tal como decía Víctor, la D está diciendo, no es un discurso comunitario, y decíamos que el discurso comunitario atañe a una pequeña comunidad. Religioso tampoco es, porque tenemos que fijarnos aquí, en este caso, quién está emitiendo el discurso, dónde lo está emitiendo, ¿cierto? Y cuándo además está emitiendo el discurso. El religioso no es. Político, bueno, podría haber sido, porque Pablo Neruda fue un político de la nación, ¿cierto? Sin embargo, es en la entrega del premio Nobel, no es en el Senado, no es en una manifestación política, etcétera, etcétera. Familiar tampoco es, ¿cierto? Porque dice en la entrega del premio Nobel de Literatura, y además el discurso familiar es privado. No es discurso público, por lo tanto, familiar no es. Y tenemos entonces ceremonial. Correcto. Encima dice entrega del premio Nobel, ¿cierto? Efectivamente, tiene que ser entonces ceremonial. Siguiente. El discurso emitido por un alcalde en periodo de elecciones frente a una multitud reunida en el gimnasio municipal de la comuna es más probable que sea un discurso político, conmemorativo, ceremonial, comunitario, religioso. Dice, el discurso emitido por un alcalde en periodo de elecciones frente a una multitud reunida en el gimnasio municipal de la comuna. Es más probable que sea dicen D. ¿Qué será? Es un discurso político. ¿Por qué es un discurso político? Estaba difícil en el sentido de que nos podía confundir. ¿Por qué? Porque dijimos que el discurso comunitario, ¿cierto? Que es una de las alternativas que ustedes plantearon en el chat. Dijimos que el discurso comunitario puede pertenecer a una comuna, ¿cierto? Y aquí decimos comuna. Y aquí decimos que es el alcalde. Sin embargo, este alcalde está en periodo de elecciones. Cada vez peor ahí tirando, ¿cierto? Está hecho en periodo de elecciones, por lo tanto es un discurso político.
Podría haber sido discurso comunitario si lo que está haciendo es inaugurar el gimnasio municipal de la comuna, o reinaugurar el gimnasio municipal de la comuna, o estuviese animando, ¿cierto?, una fiesta comunal, o estuviese haciendo algún elemento en pos de la comuna. Sin embargo, como es un discurso en periodo de elecciones, lo más probable es que sea un discurso político, porque lo que está haciendo es prometer algún elemento. Y tal como dice Víctor, periodo de elecciones. El contexto es importante. Chiquillos, entonces, consejo. Esto, insisto, es consejo para todo el proceso, ¿cierto?, de estudiante, no solamente de colegio, sino que de universidad, PSU, etcétera. Fíjense bien en lo que nos están preguntando. Y una manera de preguntar, de fijarnos bien en lo que nos preguntan, es precisamente utilizar esto de ir rayando las preguntas. ¿Por qué elemento me están preguntando? Por lo tanto, lo más probable es que este tipo de discurso sea, ¿cierto?, un discurso político. Ya. Se me pierde el mouse donde dejo la rayita ahí. Siguiente pregunta. Queridos amigos y parientes, este es como la prueba final de unidad. Queridos amigos y parientes, ya sabemos que a nadie le gustan los discursos y yo soy re malo para hacerlos. La cosa es que me pidieron que dijera algunas palabras, ya que estamos con los viejitos en sus bodas de oro. Bueno, quiero decir que no es fácil cumplir 50 años de casados, más conociendo a doña Leontina, sin ofender. Sabemos lo difícil que es la doña, no vamos a decir nada de don Juanito. Pucha que ha tenido caídas el tata. Ahora está tranquilito, pero fue harto chucheta. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Pero en el fondo han sido buenas personas, buenos padres y abuelos. En el texto expuesto, es posible distinguir A. Rasgos propios del discurso conmemorativo. B. Una adaptación a las características etarias de los receptores. Cuando hablamos de características etarias, estamos hablando de edad. C. Una relación asimétrica entre emisor y receptores. D. Elementos propios del discurso religioso. O E. Una introducción, el desarrollo y la conclusión de un discurso público. ¿Qué será? Dicen que es la A. Ya hay varias A. Insisto, esto podríamos decir que es como la prueba de final de unidad, porque han salido varias preguntas. Ya, dicen que es la A, dicen que es la A. Vamos a ver si es que es la A. Y efectivamente es la letra A. Hay rasgos propios de un discurso conmemorativo. Decíamos que el discurso conmemorativo dentro del discurso público es uno de los discursos donde emisor y receptor, ¿cierto?, tienen una cierta cercanía, se conocen de alguna manera, ¿cierto? Hay un uso del lenguaje más adecuado al contexto en relación a las personas que nos están conversando, ¿cierto? A las personas con las que estamos en realidad conversando, realizando este diálogo discursivo, etcétera. Una adaptación a las características etarias de los receptores, la verdad es que era simplemente un distractor por el tema de que habla de los abuelitos, ¿cierto? Entonces uno podría decir, bueno, ya sí, tiene que ver. No tiene que ver. Una relación asimétrica entre emisor y receptores podría ser, sí, ok, asimétrica, pero solamente porque la persona está hablando frente a los demás. Pero en realidad es más bien una relación simétrica debido al lenguaje que utiliza, ¿cierto? De elementos propios del discurso religioso, no aparecen elementos de discurso religioso por ningún lado. Una introducción, el desarrollo y la conclusión de un discurso público. Nos falta aquí elementos para ir hacia el lado de la conclusión, por lo tanto no podemos decir que habla acerca de un discurso público. Por lo tanto, rasgos propios del discurso conmemorativo sería lo más adecuado. Bien. Entonces, en resumen, chiquillos, para ir terminando la clase del día de hoy, una clase que ha salido un poquito accidentada, ¿cierto? No solamente porque se nos cayó la clase al inicio, ¿cierto? Comenzando la clase, sino porque también el día de hoy la voz no ha acompañado, pero para nada del mundo. Entonces, tenemos que el discurso, ¿cierto? Que decíamos que era una práctica social, que es muy similar, utilizamos la palabra discurso también a veces para referirnos a el texto. Sin embargo, el discurso, como decíamos, es una práctica social, generalmente está asociada a la enunciación de elementos más bien orales, por lo tanto, el discurso es
insisto, una práctica social. Esta práctica social involucra un contexto, es decir, una situación determinada donde nosotros vamos a emitir este discurso. En relación a la situación comunicativa del discurso, vamos a decir que tenemos discurso público y privado, donde el discurso público está referido a muchas personas, ¿cierto? A una comunidad no necesariamente exageradamente grande, pero también puede ser una comunidad pequeña, como en el caso de los discursos conmemorativos o en el caso de los discursos se me olvidó el nombre, comunitario, ¿cierto? Y en el caso de los discursos privados, tal como dice el nombre, el receptor es más bien reducido, se hace más pequeño, cada vez más, de esto puede ser incluso una sola persona. Y en relación a la intención comunicativa que posea este discurso, es decir, en la situación donde la vamos a emitir, ¿cierto? El discurso puede ser un discurso comunitario, un discurso político, un discurso ceremonial o también podría ser un discurso religioso. En relación al discurso comunitario, decíamos que tal como el nombre lo dice, está dirigido a una comunidad, por lo tanto el discurso comunitario generalmente es más reducido, más pequeño. El discurso político tiene estos tintes o estas características que tienen que ver precisamente con el uso de la política, tal como hacían la salvedad del biólogo, ¿cierto? Si era de polis, de político, del sentido griego, o político en términos de ganar votos, la adhesión a un sistema político. Cualquiera de los dos sirve. El discurso ceremonial, que ya decíamos que no necesariamente es un discurso feliz o alegre, ¿cierto? Sino que también puede ser un discurso que está emitido en unas situaciones más bien tristes, como la conmemoración de algún acto, ¿cierto? La conmemoración de algún elemento. Y el discurso religioso, que, insisto, no tenemos que solamente centrarnos en la religiosidad occidental, sino que también tenemos discursos religiosos en varios ámbitos de la palabra más bien espiritual, más elementos de la religiosidad. Ya, vamos terminando. Pensé que venían las preguntas. Ya, chiquillos, preguntas de la clase del día de hoy. Vamos a ver si es que quedó alguna pregunta en el tintero, ¿cierto? Alguna pregunta que no se contestó. Pero me parece que no. No, parece que no hay. Preguntas. Francisco Grandón. Hola, primera vez en esto. Hola, Francisco. ¿Qué los motiva a realizar este tipo de contenido? Por supuesto que ayudar, ¿cierto? Y tal como me están contestando en el chat, ayudar a los chiquillos que están en cuarto medio, que están en enseñanza media, para ir subiendo sus notas, para entender mejor la manera de analizar textos y ayudar, por supuesto, en uno de los elementos que en Chile, al menos, y no solamente en Chile, en realidad el mundo, tenemos más conflictos, que es en términos de comprensión lectora. Por lo tanto, lo hacemos como una ayuda. Dante Cosio también saluda. Hola, hola. Charlie González, ¿cada cuánto hacen esto y la hora? El caso de las clases NEM, ¿cierto? El día miércoles, que es el día en el que estamos nosotros, partimos a las 6:30 con clases de lenguaje y comunicación, y los días lunes las clases de matemáticas en exactamente el mismo horario, el mismo horario, de 6:30 a 8 de la noche. Mire, Melissa, por ejemplo, dice que ella salió hace 8 años del colegio, hace harto. Valiente, Melissa. Y daré la PSU de nuevo y la carrera... No, mentira. De nuevo, segunda carrera. Segunda carrera. Dice, me ha olvidado la materia. ¿Sirve N? Sí, pues sirve, por supuesto que sí. Recuerden que la comprensión textual no solamente involucra estrategias, no solamente involucra el simplemente saber leer, ¿cierto? Sino que también involucra el conocer desde la interioridad los textos, y pucha que ayuda a saber estructuras textuales o cómo analizar, ¿cierto?, los textos y los distintos tipos de texto, cómo se enfocan, cuáles son sus situaciones comunicativas, cuáles son los contextos de enunciación, etcétera, etcétera, para entender mejor aún los contenidos. Víctor Avión dice que salió hace 12 años. Con Víctor Avión me tinca que andamos por ahí en la edad. Así que a mí cuando se me cae el carnet, Víctor Avión me ayuda, ¿cierto? Me ayuda a ir a recoger el carnet, a sacarlo con pala del asfalto. Ya, ¿alguna pregunta, chiquillos, en relación a los contenidos? Porque con esto ya estamos terminando lo que corresponde a discurso público.
¿Me puedo ir a descansar? Ya, chiquillos, entonces al parecer el día de hoy no hay más preguntas. La próxima clase comenzamos con contenidos nuevos, así que atentos ahí, sobre todo los que están interesados tal vez en la literatura, porque hacia allá vamos a enfocarnos ahora. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Un abrazo apretado y grande. Melissa, nuevamente felicitaciones por el camino que estás tomando, ¿cierto? Que está ahí saludando en el chat. Chiquillos, que estén bien. Un abrazo grande. Recuerden que las clases NEM, día lunes a las 6:30, matemáticas, día miércoles a las 6:30, lenguaje. Y por supuesto que estas clases NEM no solamente están dirigidas a subir las notas de enseñanza media, sino que también nos ayudan, por supuesto, a comprender los textos, como decíamos, ¿cierto? Así que, por supuesto que les ayudan en enseñanza media, ya cuando ya salieron, cuando están en la universidad, cuando se están preparando en su camino a la universidad. Que estén bien. Un abrazo grande y apretado. Nos vemos el próximo miércoles a las 6:30. Chao, chao. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida, gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!